Muy buenos días. Excelente sábado para todas y todos presentes hoy en el inicio de una actividad nueva de este grupo de trabajo. Hoy vamos a estar con ustedes tocando un tema que yo le llamo el romanticismo del derecho. ¿Quién no va a recordar esos inicios en la universidad? ¿Quién no va a recordar ese ímpetu y alegría cuando iniciamos nuestra carrera? Cuando en nuestros primeros días en las clases, nuestras ilusiones de llegar a ser abogados. ¿Quién no recuerda esos días? ¿Quién no recuerda el llegar a las 7 de la mañana? Porque era una materia que por lo regular se daba a las 7 de la mañana. Era la primera clase de tu carrera y hoy estamos aquí. Hoy estamos aquí, algunos son estudiantes, algunos ya abogados titulados, hasta con maestrías y doctorados, y demás diplomados que hemos llevado también, como el año pasado, los diplomados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ahí quedarán para la inmortalidad en el canal de YouTube, Derechos Humanos y el de Juicio de Amparo. ¿Quién no recordar esa época cuando compramos nuestro primer libro? Y quiero asegurárselos que bueno, que ya vamos para el quinto piso como su servidor, compramos un libro. ¿Quién no recuerda esa época? Pues ese es el romanticismo de nuestra carrera. Es un tema que en diversas ocasiones se ha dicho que no debería de seguir en la tira de materias de la carrera de Derecho. Yo estoy totalmente en contra. Es el inicio de los análisis del comportamiento del ser humano en esa época. Hoy, aquí, Buró Jurídico Investigador y su firma legal hermana SMT Gómez Mol Jurídico presenta el seminario Jus Civile. Aquí vamos a iniciar un conjunto de conferencias relacionadas con el derecho romano. En nuestros inicios fueron los primeros análisis que nosotros estábamos haciendo con respecto a una sociedad que se comportaba de cierta manera y tuvo que crear ordenamientos legales. Ordenamientos que obviamente hoy en día ya no son posibles por el conjunto de cambios que ha habido, nuevas realidades sociales que ya intervienen en otros ordenamientos legales, pues ya a la actualidad. Hay muchos leyes en el derecho romano que se quedaron ahí. Pero ¿cuál es la esencia del derecho romano? La esencia es, bueno, todo el conjunto de ordenamientos legales que existieron en ese momento, ¿cómo es que llegaron ahí? O sea, ¿cómo pudieron determinar esos primeros ordenamientos en una sociedad? Y de ahí parte nuestro análisis que después se transmite a lo que es ya las materias en particular. Obviamente el derecho civil, obviamente el derecho mercantil, el derecho penal, hoy ya todas las ramas que conocemos, pero esos fueron nuestros primeros análisis. De ahí es el por qué se debe continuar con la materia de derecho romano. Soy el maestro Jorge Gómez y para mí es un verdadero placer estar aquí con ustedes en una actividad más gratuita que en verdad a mí en lo particular me gusta mucho. No soy un doctor en derecho, no tengo postdoctorados, las 20,000 maestrías, no las tengo, pero lo que sí tengo son las ganas de compartir conocimiento con ustedes hoy. Al crear el seminario Jus Civile, en el cual partimos en un camino a las áreas jurídicas relacionadas con el derecho romano y de ahí continuaremos con lo que va a ser el derecho civil. Todo gratuitamente, va a estar también, obviamente, de libre acceso. Vamos a, de aquí, yo creo que nos vamos a aventar como 2 años mínimo, yo creo, si no, no creo que terminemos este año, pero sí vamos a hacerlo continuamente. No espero hacerlo todos los sábados,
va a ser, el horario fijo va a ser sábado 11:30, 11 de la mañana. Hay veces que no se va a poder, pero lo que sí es que vamos a estar aquí, que en este seminario vamos a ver todas esas particularidades, ese romanticismo del derecho romano. Y recordar, ¿quién no recuerda sus primeras clases que teníamos en la universidad? La primera fue Derecho Romano 1, si no mal recuerdo. Y bueno, ¿cómo fueron los primeros? Esa alegría, ese ímpetu, esa manera de iniciar, sentirte que vas iniciando un camino a esta hermosa carrera que es la abogacía. Y para mí, en verdad, estar aquí con ustedes, que es un privilegio, no me importa si son uno, son dos, no. A mí me importa que vaya creciendo esta cultura jurídica, que se ha tomado esa parte del romanticismo y de aquí irnos hasta lo que es hoy en día, ¿no? Que derecho civil vamos a abarcar gran parte de este camino de lo que sucedía en la época romana. Vamos a después a continuar con el análisis, ya les había comentado, que vamos a tomar tópicos esenciales y de importancia de Regina Villegas, que vamos a analizar sus libros. Y de ahí nos vamos a pasar ya a la aplicación, que es la actualidad del Código Civil, del Código de Procedimientos Civiles, y esto pues a lo mejor nos alcanza, ¿no? Que ya tienen en mente el gobierno tener un código penal único en el país, un código de procedimientos civiles único en el país, pero debemos entender las raíces, debemos empezar a entender las raíces, y esto también va a todos los y todas que van iniciando una carrera. Vamos a ver aquí temas que posiblemente no los hayan visto en su materia de derecho romano, pero esa es la idea, enriquecer este tema que va a ser el pilar de lo que va a seguir en nuestro análisis de seminario Jus Civile. Muchísimas gracias por su compañía. Quiero comentarles que nosotros tenemos un grupo de WhatsApp donde juntamos conocimientos, platicamos, a veces nos equivocamos también. Hay que saber tener esa responsabilidad de cuando uno a veces se equivoca y hay que cambiarlo, claro. Entonces, si quieren también que les mande el material, por favor, envíen su correo electrónico. Si quieren pertenecer a los grupos Vampiro, que es donde nosotros compartimos muchas ideas, soluciones, libros, contactos con abogados de otros estados para algún exhorto o alguna situación, también para coachar asuntos también. Pueden subir su número telefónico, yo mismo los organizo, yo mismo los ingreso, no compartimos el link por lo mismo de que hay mucha gente que está afectando la operatividad de los chats, y obviamente pues van a tener conocimiento de todas nuestras actividades, tanto gratuitas como de pago, para que ustedes puedan poder ingresar. Es una presentación sencilla, es un tema ahorita, hoy vamos a ver derecho romano, personas y ciudadanía. Obviamente vamos a continuar en el mismo rubro. Esta presentación está hecha de alguna manera para que no mezclemos lo que es la parte donde se muestran los que estamos en cámara, los que quieran poner su cámara también están cordialmente invitados. Vamos a resolver dudas hasta el final de la conferencia y ya al final ya tendrán el uso de la palabra todos. Esto en base de para que no haya interrupciones con gente que quiera afectar estas conferencias. Tenemos un Zoom que lo pagamos cada mes y obviamente está con diversos candados en los cuales no les permiten ingresar. Entonces, esta es la nueva actividad que vamos a tener. Voy a estar aquí con ustedes los sábados y obviamente también esto no va a perder algún situación con lo que es Conferencia Vampiro. Hoy no vamos a tener Conferencia Vampiro porque tengo otras situaciones que ver, algunos asuntos que tocar y no voy a poderlo hacer, pero lo vamos a hacer el próximo sábado. También vamos a ver si el próximo sábado, por ejemplo, nada más hacemos Conferencia Vampiro y así nos vamos turnando cada sábado para estar aquí con ustedes y continuar en este camino del saber. Vamos a poner la presentación
que si suben su correo, obviamente se las voy a mandar. Por eso viene aquí como a la izquierda para poderlo meter aquí. Nada más díganme por chat si la ven, por favor. Eliseo Rafael, nada más si quiere hágame con la mano si la puede ver la presentación. Ok, muchas gracias. La idea que todos puedan ver la presentación y ahora sí que iniciemos con la conferencia. Bueno, eh, gracias, licenciado Miguel Pérez. Vamos a ver lo que es ciudadanía. Bueno, va a ser personas y ciudadanía la conferencia de hoy. Vamos a ver si lo podemos cambiar aquí de una vez. Ciudadanía, listo, ya quedó. Y pues ya, como yo les explicaba, hay muchos hace tiempo, o en diversos tiempos, ha estado en duda lo que es el derecho romano, lo que significa iniciar en el derecho romano una carrera, la carrera de derecho, y qué tan bueno es y qué tan bueno no es. Entonces, para mí es un punto de vista que es un error pensar que no es bueno. Ese es un error total, porque es el inicio, el acercamiento inicial de un estudiante al analizar los comportamientos de un ser humano en determinada lugar y la creación de ordenamientos. ¿Cómo va ligado ese tipo de situaciones en el cual se vuelve un conocimiento que desde el punto de vista educativo se llama conocimiento significativo? Y ese conocimiento se va a ir repitiendo, 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 ya cuando, por ejemplo, ya das derecho romano 2, ya das derecho civil 1, derecho civil 2, y todo el conjunto de otras materias, derecho penal, derecho mercantil, y va como que el conocimiento, la mente humana, quien es estudiante en ese momento de derecho, empieza a ver cuestiones repetitivas de análisis. Entonces, una cadenita que se va riendo repetitivo, no con el mismo tema en concreto, sino con diferentes temas. Entonces, la magia que tiene el derecho romano es que tú desde ahí iniciaste. Aunque sabemos que hoy en día hay ordenamientos legales romanos que no existen, o sea, ya no nada tienen que ver con, por ejemplo, con el cumplimiento de los derechos humanos. Pero es importante ese conjunto de acciones de aprendizaje que llevas en ese momento cuando llevas derecho romano 1. Entonces, ahí es lo esencial. Ahí es la magia del inicio, aparte del romanticismo que sientes al iniciar tu carrera y que piensas en un futuro que vas a ser abogado. Yo quiero felicitar a todas y todos por estar presentes hoy, porque es algo muy importante para su servidor. Les digo, puede estar uno o dos, en verdad no estoy peleado con eso, no estoy peleado con el número de cantidad, sino que agradecerles, porque por lo menos tenemos esa virtud, esas ganas de que aunque hayan llevado derecho romano esos muchos años, están presentes hoy. También estudiantes que estén presentes. Aquí siempre lo he dicho en mis conferencias, nos quitamos títulos, nos quitamos cédulas, nos quitamos doctorados, postdoctorados, honoris causa y los que sean, porque aquí todos aprendemos, todos queremos ganarnos un conocimiento el día de hoy que nos va a servir de futuro. Y aparte que esta conferencia es relajada, esta es o algo que lo hace uno con gusto para todos y todos. Bueno, pues vamos a empezar. ¿Qué se pensaba en el derecho romano el significado persona? La persona era destinada en sentido recto, las máscaras, imagínense en esa época, ¿no? Todos con sus túnicas y cómo se especializaban utilizando máscaras, ¿no? Dramatis personae, ¿no? Hago la aclaración, tampoco sé latín, o sea, si mi pronunciación es mala o pésima, una disculpa. No he llevado latín, ese sí para que vean, sí tengo pensado estudiar latín. Que usaban los actores en una escena, había una escena teatral, entonces eso consideraban los romanos que era una persona. Se empleó para expresar el papel que un individuo podía representar en la sociedad. O sea, una persona que representaba en la sociedad. Por ejemplo, el padre de familia, hijo, tutor, etc. Entonces, en ese momento, en la época romana, una persona no era general,
no había un término general para una persona, sino ya tenía su papel dentro de la sociedad. Esto lo entendemos hoy como la titularidad de esa persona, cuál era su dignidad, cuál era su presencia en una sociedad. Un doctor, ingeniero, hoy abogados, políticos, periodistas, papás, mamás, tutores, o sea, infinidad. Y ese es su papel dentro de la vida. Es así lo entendían los romanos en ese momento. Bueno, pero pues tenía que haber una clasificación y esa clasificación en esa época para ellos se dividía en libres y esclavos. En esa época existía la esclavitud. Los libres se dividían a su vez en ingenuos y libertos, llamados sui iuris y alinieri iuris, ciudadanos y no ciudadanos. Entonces ya empezaba a haber esas clasificaciones, y aquí lo interesante del análisis en el derecho romano es saber, bueno, ¿cómo llegaron a esa clasificación? Imagínense ustedes un conjunto de personas que se empiezan a juntar en una determinada área, pero no tienen leyes, sino son seres humanos que conocen, se empiezan a reproducir, empiezan a realizar las cuestiones alimentarias, por ejemplo, las cuestiones de trabajo en equipo, grupo, no había leyes. ¿Cómo es que llegaron a dividirlos entre libres y considerar a unos esclavos? Entonces, para llegar a eso, debieron haber existido diversos eventos que mucha gente empezó a observar y empezaron a determinar cuál era, cuál causaba un daño, cuál no causaba un daño, cuál causaba un desarrollo y cuál era una piedra en el camino, por ejemplo. Entonces empezaron a hacer esas clasificaciones en base a los hechos que iban sucediendo, y estoy hablando de mucho tiempo, pero no sé, 100 años, 200 años, no sé cuántos hayan sido. Pero llegaron a esta solución, ¿no? Ingenuo, por ejemplo, ellos lo determinaban, es la persona que ha nacido libre, la persona que no es esclavo, que nació libre, ¿no? Liberto, es aquel que habiendo sido esclavo alcanza la libertad. Entonces ya empiezan a haber clasificaciones, ¿no? Por ejemplo, aquí hay esclavos que lograban su libertad. Entonces, ¿qué acciones eran necesarias? Primero, que tuvieron que descubrir para que fuera esclavo, y después, ¿qué acciones analizaron para después determinar que sí puede alcanzar su libertad? Y su clasificación sería liberto. Entonces, ese es el matiz del derecho romano, lo que te va llenando de un romanticismo. Sui iuris, persona que no está sometida a la potestad de alguien, es también llamado pater familias. Estaba el papá, que era el concepto romano de altura en una familia. Abajo, obviamente, se desprenden las demás eh, papeles, digámoslo así, mamás, hijos, tíos, lo que sea, ¿no? Pero el sui iuris no estaba sometido a ninguna potestad y era considerado el pater familias, que puede ser también el abuelo o el papá, dependiendo quiénes estaban en ese momento. Alieni iuris, persona sometida a la potestad, a la potestas, que es la potestad de un sui iuris. Entonces tenemos ya lo que es el pater familias y luego tenemos abajo los que están sometidos a ese pater familias. Entonces a ese se le llamó alieni iuris. Entonces ya empiezan a formar una estructura ya completa de cada quien su papel. Ya tenemos el sui iuris, alienieri iuris. Ahora tenemos el ciudadano, persona que goza de plenos derechos para pertenecer al populus romanus. Es la persona que tiene derecho por ser del pueblo romano. O sea, en términos generales, es el romano. Ese es el ciudadano. Va a tener esos derechos de la época romana. ¿Qué derechos tiene? Es lo que vamos a ver durante todos estos cursos de este seminario, que va a estar impresionante porque vamos a completarnos todo nuestro curso de derecho romano. No ciudadano
es aquel que no cuenta con tales privilegios. Entonces ya empiezan a haber conceptos de los papeles de las personas en la ciudad romana. Y eso en base a que pues es un cúmulo de años que fueron observando y que ellos mismos fueron clasificando. Ahora, bueno, pasémonos a lo que es el Código Civil de la Ciudad de México. ¿Qué nos dice de personas? Tenemos las personas físicas, que es lo que tenemos, que es el artículo 22 del Código Civil, que indica que la capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere con el nacimiento y se pierde con la muerte. Pero desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le tiene por nacido para los efectos declarados en el presente código. ¿Qué significa concebido? Es un individuo concebido, y aquí es donde luego nos ponemos a pensar, una persona que quede embarazada de 1 o 2 semanas, ¿será un individuo concebido a los 2, 3 semanas de gestación? ¿O al primer día de gestación? ¿Es considerado ya una persona? Que no tenga capacidad jurídica, esa es otra cosa, ¿eh? Porque eso es cuando nace. Pero al primer día de que sean concebido, ¿se puede considerar el individuo concebido? Esta es la parte esencial que nos tenemos que abocar. El análisis de los artículos con respecto a cada una de las figuras civiles que vamos a observar en conjunto con el derecho romano. Primero vamos a ver el derecho romano y después vamos a ver las figuras civiles ya actuales. Vamos a analizar lo que sería el Código Civil de la Ciudad de México y el Código Civil del Estado de México, pero también vamos a analizar los códigos civiles de nuestras entidades federativas. Por ejemplo, vamos a alguien que diga, bueno, vamos a ver el día de hoy, no sé, por ejemplo, tutor, vamos, aquí se habla de la tutoría en el Código Civil de Veracruz, ¿no? Por ejemplo. Y hacemos los comparativos, lo vamos a ver aquí. Lo vamos a analizar con calma, con tiempo, disfrutar, vayan por un cafecito como su servidor, les va a ayudar a estar pasándola bien padre el día de hoy. Entonces, vamos a tener en cuenta eso que nos ayuda en el análisis y son cuestiones que ya hoy en día es todo un show, ¿eh? Bueno, ¿qué son las personas morales? En el artículo 25. Son personas morales, la nación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, las demás corporaciones de carácter público reconocidas por la ley, las sociedades civiles, las sociedades mercantiles, lo que conocemos como empresas, los sindicatos, las asociaciones profesionales y las demás que se refiere la fracción 16 del artículo 123 de la Constitución Federal, todo lo que tiene que ver con los sindicatos, las sociedades cooperativas, las sociedades mutualistas, eh, las asociaciones distintas enumeradas que se propongan con fines políticos, científicos, artísticos, de recreo, o cualquier otro fin siempre y cuando sea lícito, obviamente, y siempre que no fueran reconocidas o desconocidas por la ley, personas morales extranjeras de naturaleza privada, con respecto al artículo que tenemos aquí. Entonces, este conjunto de personas morales son los tipos de personas morales. Entonces, las personas físicas somos tú y yo como personas, como ciudadanos que tenemos derecho al votar, derecho a la libre expresión, tenemos muchísimos derechos como personas. Y de esas personas también existe el ente como de grupos, y ese tipo de grupos, sean empresas, sean instituciones de gobierno, sean sindicatos, según la característica que tengan, son personas morales. Eso es lo que estipula, lo que tiene, lo que dice, lo que es el Código Civil del Distrito Federal. Yo no sé por qué no le han cambiado el nombre a la Ciudad de México, algo que es muy sencillo, pero bueno, tendrán sus razones. Tenemos ahora, bueno, ya habíamos visto que había la esclavitud, ¿no? ¿Cómo era la esclavitud en la época romana? Imagínense todos los hechos que pasaron para que en un momento dentro de sus ordenamientos legal dijeran, ¿saben qué?
va a existir la figura del esclavo y va a tener estas prerrogativas, estas obligaciones, va a poder obtener su libertad de cierta manera, esto sí puede hacer, esto no puede hacer. Entonces, imagínense todo lo que debe haber pasado para poder llegar a ese tipo de ordenamientos. El servus, así se llamaba, esclavo, está sujeto a la potestad de un dominus, señor amo. Este poder se denomina dominica potestas y en los primeros tiempos lo ejercía el amo de forma irrestricta. Había un esclavo y un amo. Eso es lo que determinaba el ordenamiento legal de los derechos en Roma. Y ese esclavo era servus y el amo era dominus, ¿no? Que tenía la potestad de ese esclavo. ¿Cuáles eran esas causas de esclavitud? O sea, ¿por qué existió? Pues debió de haber unas causas de por qué, cómo nace la esclavitud en la época romana. Tenemos que una es por nacimiento. El hijo de mujer esclava nace esclavo. Imagínense, ¿no? A qué grado empezaron a analizar las actuaciones en la sociedad y alguien determinó por la experiencia, por los hechos a veces que hayan ocurrido, que el hijo de una mujer esclava nace esclavo. Los hijos nacidos dentro del matrimonio siguen la condición del padre. Fíjense. O sea, si el padre es esclavo, nace esclavo. Fuera de matrimonio, siguen la condición de la madre. O sea, había ya aquí una figura que nos empezamos a analizar, el matrimonio. En la época romana sí existía el matrimonio y tenía sus cláusulas, sus características. En este caso, también existía fuera del matrimonio. Entonces, como hoy, ¿no? Por ejemplo, se junta una pareja, no se casan, pero viven juntos muchos años. Aquí se lo denominamos como concubinato. Y había esa condición, ¿no? De que fuera o dentro del matrimonio. Hoy en día, como lo sabemos en las realidades nuevas sociales en el mundo, pues uno casado con matrimonio tiene las condiciones, concubinato también tiene sus condiciones, van a terminar, yo creo que hasta siendo de una manera iguales, o sea, que sea considerado los derechos de la esposa y de la concubina, o en este caso del esposo o concubino, porque pueden hacer dos figuras, o ya con estas nuevas realidades de concubina, concubina y concubino, concubino, ¿no? Que es totalmente permitido y que ya muchos lo conocen, que es estas realidades sociales que existen y que los ordenamientos legales ya se están adecuando, lo cual es excelente de mi parte. Todos tenemos derechos, se deben aplicar los derechos humanos a todos, a todas y todos. Y bueno, en esta parte, en el derecho romano, lo que empieza es esa clasificación, lo que empezamos a tener contactos con esos pequeños requisitos. Y estos pequeños datos que tiene el derecho romano nos va a permitir ir formando surcos en nuestras neuronas, surcos en nuestra mente, para que vayan entrando nuevos conocimientos del jurídico. Esta es la importancia de que por qué siempre debe estar la materia de derecho romano en la carrera del derecho, en la carrera de la abogacía. Y ese es un punto de vista particular, cada quien puede tenerlo y que es muy respetable. Entonces, tenemos que el matrimonio sigue la condición del padre, fuera del matrimonio sigue la condición de la madre. No obstante, lo anterior admite favores libertatis, que si la madre ha sido libre en algún momento de la gestación, el hijo nacerá libre. Fíjate qué interesante esta parte. O sea, si en algún momento cuando estaba gestando el niño o niña, en ese momento es libre, el hijo nacerá libre. Entonces ya empiezan a ver esas particulares de esos ordenamientos. Dos, tenemos por cautividad, captivistas. Los prisioneros hechos en guerra son esclavos de la República. Servi publici, la que pueden conservarlos o bien venderlos a los particulares, venditius sub corona. Entonces, existían guerras en la época romana y cuando tenían esa guerra y lograban prisioneros, esos prisioneros se convertían en esclavos.
los cuales se podían vender, los podrían cambiar, lo pondrían esclavos y al servicio de la República. Entonces existía diversos factores ahí. Si un romano cae prisionero del enemigo, sus derechos quedan en suspenso. Cuando recupera la libertad y vuelve a territorio romano, recobra también su situación jurídica en virtud del postiliminium. Su matrimonio, no obstante, no se ha disuelto, en tanto que esta situación de hecho y no de derecho, de igual que la posesión. Esos tipos de artículos, ese tipo de acciones que tenían el derecho romano, pues obviamente era en base a muchos sucesos que pasaron y dijeron, bueno, ¿qué pasa cuando un prisionero romano regresa? Entonces algunos a lo mejor dijeron, no, pues pierde sus derechos, pierde sus posesiones, pierde algo al no estar. Pero no, o sea, empiezan a observar y por lo menos en este caso, a esta parte de lo que es el ordenamiento de la época romana, pues ellos determinaron que, pues cuando regrese, o sea, quedan primero suspendidos sus derechos cuando es prisionero. Pero si regresa a Roma, pues recobra esa situación jurídica, su matrimonio, no obstante, ya a lo mejor se disolvió, y bueno, pues tendrá que realizar otras acciones para poder llegar a ese tipo de situación. A ver, permítame un segundo, ahorita estaba yo pensando. Ok, seguimos. Ahora, si un ciudadano romano muere en cautiverio, su testamento hecho con anterioridad es válido, con base a la Lex Cornelia de Captivis, aparecida bajo Cilia. Se hace una ficción, fictio legis Corneliali, ficción de la ley corneliana, que murió libre y ciudadano. Entonces, existe ya otra figura. Ya vimos la figura ciudadano, matrimonio, fuera del matrimonio, hoy vemos la figura del testamento, lo cual también estaba dentro del ordenamiento legal de la época romana. Obviamente no tiene muchos cambios a lo que tenemos hoy, por ejemplo, lo que sería un juicio sucesorio, testamentario o intestamentario. Entonces, aquí ya estaba ya esa figura de testamento. ¿Qué pasaba? Ah, bueno, pues si el romano muere de cautiverio, su testamento hecho con anterioridad, ese es el válido. Ellos los denominan como válido. Imagínense la cultura que han de haber tenido en esa época para decir, pues todos tenían testamento. Hoy sería fabuloso, por ejemplo, en México, que todos los mexicanos tuviéramos hecho nuestro testamento, tengas o no tengas bienes. Eso sí sería de mucha falta, pero como les hemos dicho siempre, nos falta por mucho una cultura jurídica, pero por eso estamos aquí, para pasar a esa parte. Por causa de una pena, los reducidos a esclavitud por causa de una pena son llamados servipoane, esclavos de la pena, ya que carecen de amo y son esclavos de la pena. Entonces existía, por ejemplo, derivado de una acción a lo mejor considerada delito dentro de la época romana, donde la pena era que se tenía que ser esclavo. O sea, no tenía amo, pero estaba como esclavo por una pena, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese sería el caso de qué tipo de punibilidad existía en la época romana, lo cual también vamos a ir desenvolviendo continuamente. Eran los condenados a muerte, a las bestias, ad bestias, a las minas ad metalla o a la escuela de gladiadores, que también eran pues esclavos que, que eran utilizados de esa manera. Obviamente, como no saben esto, pues ya hoy en día no existe, ya no va a existir, y lo importante es de que cómo llegarían esa parte, ¿no? ¿Cuál sería los elementos de acciones sociales, hechos que llegaron a esa conclusión? Entonces, es bien importante ese análisis, que es lo que nos llena, nos enriquece en esta carrera de la abogacía. Claudium del 54 castigaba con la esclavitud a la mujer que tuviera relaciones sexuales con un esclavo ajeno.
No obstante, la provisión del amo notificada por 3 veces sin tal provisión no se hacía esclava. En caso de ser reducida a la esclavitud, era atribuida en propiedad al dueño del esclavo. Imagínense ese tipo de ordenamientos prohibitivos, ¿no? Mujer que tuviera relaciones sexuales con un esclavo ajeno, pues existía esa prohibición, se castigaba con la esclavitud, y esa esclavitud podía ser atribuida al dueño de ese esclavo. O sea, qué impresionante, ¿no? Y esta mujer siendo libre. Entonces, sí, entonces, bueno, ¿cómo llegaron a ese tipo de ordenamiento? Pues ha de haber sucedido que era común ese tipo de relaciones y afectaba a las familias, afectaba el desarrollo de las personas y buscaron algo punible, pero pues ahora sí que lamentable, ¿no? Pero lo crearon. Entonces lo crearon en base a lo que hubieran existido en su momento. Si el amo consentía las relaciones de la mujer, consentía en las relaciones y a la mujer tiene un hijo, este nacía esclavo, hasta que Dios no dispuso que si la mujer continuaba libre, el hijo también lo sería. Puede ser que el amo, pues consentía las relaciones, y si la mujer tuvo un hijo, antes lo consideraban esclavo. Pasó el tiempo y ya no. Si la mujer continuaba libre, el hijo también lo sería. Entonces, ya empezamos a ver los análisis de los diferentes comportamientos de un solo hecho. ¿Cuál es el resultado de un comportamiento en el cual pueden ser varias cuestiones a relucir? ¿Qué pasaría con los hijos? O sea, ya definían cuál era la cualidad del hijo dependiendo el papel de la mujer. Entonces ya estaba ahí vinculado ese tipo de relaciones. El mayor de 20 años que siendo libre se hace vender como esclavo para participar del precio, se llama ad pretium participandum, obtenido por su venta después de reclamar su libertad. Si es manumitido con posterioridad, se hará liberto. Esto quiere decir que había personas en la época romana que se hacían hacer esclavos, pero de que de esa venta de esclavos ellos formaban parte de ese patrimonio. O sea, me voy a hacer esclavo, me vas a vender, pero si me vendes en 100 pesos, a mí me da 50. Imagínense ese comportamiento en la época romana, ¿no? Pero ¿por qué llegaban a eso? Llegaban a lo mismo de que había ocurrido eventos anteriores que sí producían un desgaste en la sociedad. Y bueno, y después pues él podía obtener su libertad, o sea, sería liberto, no, ese era que pasaba con la persona. Y la característica principal era que tenía que ser mayor de 20 años, ese era como que el límite, o sea, si tú eras menor de 20 años no podías hacer eso. La ingratitud del liberto puede ser castigada por el magistrado con la recaída en la esclavitud. Si es ingrato el liberto, pues vuelve a caer en la figura de esclavitud. El derecho arcaico castigaba con esclavitud al que se negaba a ser inscrito en el censo. Incensus se llama. A quien no prestaba su servicio militar, infrequens, el deudor insolvente, podía ser vendido como esclavo tras tiberim, el ladrón flagrante, etc, etc. Entonces, en esa época, el derecho arcaico, cosa el derecho que sucedía en la época romana, pues fíjense nada más, si tú te negabas a hacer un censo, era para que fueras esclavo. Que no prestes tu servicio militar, esclavo. Deudor insolvente, esclavo. Ladrón flagrante, esclavo. Entonces ya era como que algo punible dentro de sus diversas órdenes, leyes que prohibían cierta actividad, o sea, ponían ese tipo de punibilidad para que la gente no lo hiciera, y es como un control social. Estamos ya hablando de derecho penal, en el que ya te ponían la norma en la cual, pues mira, si tú te niegas a hacer un censo, vas a ser esclavo. No prestas tu servicio militar, vas a ser esclavo. Si eres un deudor insolvente, vas a ser esclavo y
ladrón flagrante también. Entonces, eso ya empieza a tomar la figura del derecho penal. La cuestión punitiva en el derecho de sancionar ciertas actividades. Con el paso del tiempo, la dominica potesta se va restringiendo poco a poco, a veces por humanidad y en ocasiones pensando en el enorme peligro que representaban las rebeliones de los esclavos. Entonces ya pensaban en mejorar las condiciones de los esclavos, esto en que posiblemente en un futuro se les haría una revolución o todos se pasarían a formar parte de un grupo en contra de la misma república. Entonces ya empezaban a pensar los romanos, no, o sea, como diciendo, vamos a bajarlo la punibilidad para que no se tenga esos levantamientos, ¿no? Como se podría llamar. La Lex Petronia de Augusto Tiberio prohíbe la Dominus entregar esclavos para combatir a las fieras en los juegos circenses. Solo el magistrado podía autorizar la manera de castigo. Un edicto otorga la libertad del esclavo que el amo abandonara gravemente enfermo. Un senado consulto expedido bajo el dominiaco prohíbe la castración de esclavos. Ya empieza a haber diversos factores que van dándole más derechos al esclavo. Y con esto pues van suavizando y no tendrían latente, por ejemplo, una revolución de esclavos, ¿no? Un levantamiento de esclavos. Y eso son la parte que va a tener los diferentes características, ¿no? Por ejemplo, Antonio Pío dispone que quien mata un propio esclavo sin media razón es responsable como si hubiera matado un esclavo ajeno. También dispone que el esclavo maltratado que encontrara refugio en un templo o en la estatua del emperador tendría que ser vendido por su amo. Entonces ya empiezan a haber diferentes ordenamientos legales ya en favor del esclavo. Que bueno, el esclavo ya de por sí la esclavitud es algo que no está bien, pues de nuevo todavía tenía otras cosas que no les hacían cumplir sus derechos, entonces ya empezaban a tener un poco más de derechos, digamos, esto conforme a la concepto jurídico de lo que es el esclavo. El esclavo es considerado por Gallo persona y cosa al mismo tiempo. Por una parte, cuando Gallo en sus instituciones hacía la división de las personas, incluía al esclavo dentro de la persona, alieni juris impotestate. Por otra parte, lo clasificaba como res, en tanto es susceptible de formar parte del patrimonio de una persona, de ser valuado en dinero, arrendado, donado o vendido. Entonces ya formaba parte el esclavo no solo como una clasificación como persona, sino ya también era considerado como un objeto mueble, ¿no? Que se podía ser valuado, arrendado, donado, vendido. Y era considerado aparte como si fuera un bien mueble que el cual podría haber tenía como que un objeto jurídico susceptible de realizar una acción. En este caso, pues sería una acción personal, ¿no? Que quiera ser el propio o tomarlo como ejemplo, como una acción real, ¿no? Ya vamos a vender, por ejemplo, el coche, ¿no? Vas a vender un coche, en este caso, en la época romana, vamos a vender el esclavo. Entonces ya era considerado en esa época de esa manera. El esclavo no tenía capacidad patrimonial. Todo lo que adquiría pasaba a su dueño, o sea, todo lo que él compraba, ¿no? En ocasiones los amos acostumbraban dar a algunos esclavos un peculium en administración. Esto es, una cantidad de bienes que podía comprender incluso otros esclavos llamados vicarios. Entonces, existían dueños que sí le daban pequeños bienes, o hasta los mismos esclavos eran como que esclavo del esclavo, ¿no? Y bueno, existía esa capacidad de patrimonial por parte del dueño. No tiene capacidad procesal, o sea, no puede em, actuar en justicia ni para sí, ni como representante de otra persona,
Los esclavos son civilmente responsables por los delitos cometidos, pero en tanto el esclavo no puede comparecer en juicio, el amo tiene la opción de indemnizar el daño causado o entregar al esclavo culpable a la víctima a lo que se llama noxae deditio, abandono noxal. Entonces, esa parte de en la época romana, si cometió un delito el esclavo, pues era sí que el que tenía responsabilidad era el amo. Y el amo podía hacer una reparación del daño, indemnizar. Ya imagínense en esa época cómo ya existía la figura de reparación del daño. Aquí, en este caso, indemnizar el daño. Es lo mismo que reparar el daño. Y eso ya lo tenían en la época romana. Eso de la reparación del daño, que digan acá, es que eso es nuevo, lo siento, pero está mal dicho. Desde la época romana ya existía la reparación del daño y aquí está. Que haya sido el esclavo, eso es otra figura, o sea, eso nada tiene que ver. Vámonos estrictamente a la figura indemnizar el daño. Y esa indemnización hoy en día es la reparación del daño. En este caso, el amo pagaba o entregaba al esclavo culpable, a la víctima, y tenía su figura jurídica, noxae deditio o abandono noxal. Entonces, vean cómo los comportamientos de la época romana ya están vistos hoy en día. Y esa es una parte esencial, porque eso yo lo llamo el romanticismo del derecho. No puede contraer matrimonio, la unión entre esclavos o de esclavo y libre es llamada contubernio. Aunque el derecho no reconoce tales uniones, el parentesco que surge cognatios civiles es tenido en cuenta para evitar uniones incestuosas. Esto quiere decir uniones entre familiares. Las uniones entre esclavos eran frecuentes, por lo que los amos procuran, por obvias razones de piedad, mantener unida a estas familias de esclavos. Entonces sí existían las relaciones, pero no tenían un efecto jurídico, y para su libre desarrollo, y obviamente para que no tuviera problemas de alguna formación de un grupo en contra o que le vayan a hacer algo a la familia del amo, pues obviamente los dejaban tener sus familias y no intervenir en esa situación. Bueno, cuando la extinción de la esclavitud, la libertad podía concederse por disposición de la ley o por manumisión, acto jurídico mediante el cual el amo confiere la libertad. O sea, el amo tenía ese derecho. Fuiste mi esclavo, hoy te doy la libertad, por disposición de la ley. El pretor suele conceder la libertad al esclavo que descubre al asesino de su amo. O sea, existe esa figura del pretor, existe otras figuras en las cuales empezamos a ver ya aquí en derecho romano. Eh, Fíjense, recobra su libertad si descubre al asesino de su amo. O sea, su amo muere, fue asesinado, pero el esclavo se dio cuenta quién fue, va y declara, y con eso obtiene su libertad. Quien compra un esclavo con cláusula de manumisión, si no lo manumite en el plazo convenido, el esclavo se hace libre automáticamente, según lo dispuesto por el prescripto de Marco Aurelio. Entonces, existían ya modalidades de la extinción de esclavitud cuando podía acabarse. Si una esclava es vendida con la cláusula de no prostitución y es prostituida, o bien es vendida de nuevo sin dicha cláusula, la esclava será libre y será liberta de quien vendió con dicha cláusula. O sea, quedaría totalmente en libertad. El esclavo gravemente enfermo y abandonado por su amo obtiene la libertad y adquiere la calidad de latinus ignamus. Es importante que en la época romana tenían sus clasificaciones para personas dependiendo por qué figuras pasaron. Como saben, esclavo tiene un término, pero si obtenías tu libertad por enfermedad, tenías este término latinus, ¿no? Si obtenías tu libertad por no cumplimiento de una cuestión de contrato de la venta del esclavo, obtenías se llamaba así.
Entonces van obteniendo esas clasificaciones en las cuales pues ellos lo toman como una parte jurídica, que cada uno pues va a tener sus derechos y también sus obligaciones. Tenemos como en las formas del derecho civil, manumicio censo, el esclavo era inscrito en un censo como ciudadano con el consentimiento de su dominio, de su amo. Manumisión vidicta. Antiguamente el amo se presentaba ante el magistrado acompañado del esclavo y de un tercero, acertos libertatis, para celebrar una in iure sessio, esto es, un juicio ficticio imitando un vidicato in libertatem. El acertor, como responsable del esclavo, declara solemnemente que este era libre al tiempo que lo tocaba con una varita mágica. Imagínense el momento que estás con un juez, se va a obtener la libertad de ese esclavo y tener que figurar que le tocaban con una varita y en ese momento eres libre, ¿no? Como si fuera mago, no sé. Pero esos eventos obviamente forman de la parte de la estructura, tiene que ver también, por ejemplo, el comportamiento de la sociedad, el tipo de gobierno, qué era lo que se buscaba en el desarrollo romano. Obviamente, pues como fue una gran cultura, pues siempre buscó el desarrollo óptimo en sí, con la finalidad de obtener pues un gobierno consolidado, el cual pues como lo sabemos y la historia nos dice, pues así fue. Ya después pues dejó de existir ese imperio, pero en su momento, en su época que fue de formación y durante todo lo demás, pues sí, tuvo que cambiar leyes, tuvo que cambiar muchísimas cosas, las cuales les ayudó a desarrollar y bueno, se construyó un imperio, que por las razones haya dejado de existir, esa es otra cosa. Vámonos a lo que se creó, a lo que se fue formando y tiene mucho que ver los ordenamientos legales que ellos plasmaron para formar ese desarrollo. Entonces no estaban tan equivocados por el desarrollo que tuvieron, obviamente. Manumicio testamento. Cuando el dominus dispone en su testamento la libertad de un esclavo, eh, el manumitio por testamento se llama libertus orsinus, porque su patrono está mansión de los muertos. Entonces, ahora, eres esclavo, obtienes tu libertad porque tu amo dejó en el testamento que vas a quedar en libertad, tienes un nombre, libertatus orsinus. Pero si fue de otra forma, por ejemplo, como lo vimos anteriormente, que era quedaba libre porque estaba enfermo, se llama latinus innuanis. O sea, ya vieron, son dos términos diferentes, pero porque tienen su libertad de diferente manera. Uno porque estaba enfermo, se llama latinus. Y el otro, porque lo dejó en su testamento su amo, se llama libertatis ornicus. O sea, esta es la parte del derecho, pues ahora sí que empieza a tener importancia por lo que va refiriendo de las características que va teniendo cada uno de ellos. Permítanme que continuamos con la presentación y el esclavo manumitido se denomina libertus con respecto al antiguo dominios, que ahora se llamará patronus y cuya clientela pasará a formar parte. El manumitio en forma solemne, aunque alcanza la ciudadanía, no tiene los mismos privilegios que el ciudadano ingenuo. Ya vimos que el ciudadano ingenuo es el que nace con derechos. Pues no goza del juris honorum, es decir, no tiene acceso a las magistraturas, tampoco podía casarse con ingenuo, aunque las leyes Iultra et Papia de tiempos de Augusto lo permiten. Se mantiene en cambio la restricción de matrimonio entre libertos y miembros de familia senatorial. Sí llega a ser libre, pero no alcanza los derechos que tiene como ingenuo. Entonces, aparte de que tú obtienes una clasificación como persona después de dejar de ser esclavo, tienes particularidades en tus derechos, no los tienes en su totalidad como los tiene un ingenuo. Y uno, precisamente, es casarse con un ingenuo. Entonces, imagínense cómo llegaron a eso, porque a lo mejor en el pasado se casaban y existían muchos divorcios, ¿no? Por ejemplo, o mucha violencia, o pasaba unas afectaciones a terceros y dijeron, no, espérense,
Si obtiene su libertad el esclavo, sí se tendrá su clasificación, pero no se puede casar con ingenuos, porque tuvo que pasar todo eso. Entonces ellos van clasificando, lo que pasa en la sociedad va teniendo sus efectos en los ordenamientos legales para usar desarrollo. El patronus conserva determinados derechos sobre su liberto, jura patronatus, antes de la manumisión. El esclavo solía prometer por juramento la prestación de determinados servicios al manumitente. Una vez realizada la manumisión, el liberto renova su juramento, ius erandum liberti. Para el caso de incumplimiento se concede un actium operarum, también puede prometerse los servicios mediato stipulato, y para exigirlos se requiere el acto que puede exigirlos. O sea, obtenía su libertad, pero podía generarse como un tipo de contrato, un tipo de prestación de servicios. Fíjense, ya se tenía manifestado la prestación de servicios, el contrato como tal, de que iba a prestar unos servicios el esclavo ya cuando fuera liberto, cuando ya estuviera libre. ¿Por qué? Porque lo mantenía todavía su antiguo amo, pero si no cumplía, pues había una exigencia de cumplimiento. Como decíamos, el cumplimiento del contrato, o como llamamos ahora también, ¿no? La rescisión de un contrato. Fenómenos que ocurren en el derecho romano que hoy en día surten efectos todavía. Y es que digamos que nuestros pilares al iniciar nuestra carrera de la abogacía. El patronatus consiste en una obligación de respeto hacia el patrón. Es por ello que el liberto no puede ejercer acción contra el patrón sin permiso del pretor. También queda obligado por juramento o estipulación a prestar determinados servicios. Sea libre, pero tiene compromisos todavía con el patrón. El patrón tiene derecho a las bona, que se traduce en un derecho de sucesión sobre los bienes del liberto. Si éste hace testamento, deberá dejarle la mitad. Si muere intestado y tiene descendientes naturales, estos excluirán al patrón. Existe además un deber recíproco entre el patrón y liberto de darse alimentos en caso de necesidad. O sea que tanto el patrón no puede obligar que el liberto, que fue en algún momento su esclavo, pedirle alimentos. Y el esclavo también. O sea, si tiene una necesidad de alimentos, el patrón se lo puede dar. Imagínense todo ese conjunto de estructura legal que existía con respecto al esclavo, y ya después ya no, que es liberto, ¿no? Y ahora otra, el derecho de sucesión. Si el liberto no tiene familia, pues ¿qué cree? La mitad es del patrón, pero se quita el patrón cuando hay herederos naturales, ¿no? Tiene descendientes naturales. Esto quiere decir descendientes de primera línea, en este caso hijos, ¿no? Y esos hijos, pues se quedarían con todos los bienes del liberto, el que fue esclavo, y ya no le darían nada al patrón, ¿no? Al amo. Entonces, vean qué fascinante, cómo tenían estructuradas los comportamientos de los libertos, de los patronos, de que si fuiste esclavo o no, que si eres ingenuo, que es cuando no naces libre, ¿no? Liber o no fona fide servium. En el hombre que siendo libre se cree esclavo de una persona. Fíjense nada más. También puede suceder que un esclavo sirva equivocadamente a otro amo. Eso puede ser. Al declararse la libertad por medio de un vidicatio in libertate, o bien la pertenencia a otro dueño, se decidirá sobre el destino de los bienes adquiridos durante esta situación. Lo adquirido por el trabajo del que sirve de buena fe o con bienes que del aparente dueño pertenecen a este. Otras adquisiciones como donaciones, herencias, pertenecen al liber homo, o en su caso, al verdadero propietario. Entonces empiezan a ver situaciones de momentos de qué puede heredar. Ya empezamos a ver derechos sucesorios, empiezan a ver qué es lo que tienes derecho, a qué no tienes, quiénes entran dentro de una herencia, pero no es lo mismo una sucesión
un juicio, por ejemplo, sucesorio o una sucesión, cuando eres liberto, cuando eres ingenuo, o que eres liberto, pero fue porque estaba enfermo o porque decidieron en un testamento que ibas a quedar liberto. Tiene cada una su clasificación. Cuando un niño era abandonado por sus padres, fíjense este caso, expone filium, la persona que lo recogía era denominado nutritor en relación con el niño expuesto, denominado alumnus. ¿Le suena la palabra alumnus? Pues imagínense, o sea, muchas palabras de latín, muchas tienen, pues, en el español tienen una réplica en el español. En este caso, alumnus, pues aquí la propia palabra nos lleva a lo que es alumno. Eso el latín nos va enriqueciendo de, bueno, cuáles son el origen de algunas palabras que totalmente usamos hoy en día. Este está frecuentemente manumitido al ser mayor. En el antiguo derecho, el deudor insolvente que ha sido atribuido a su acreedor se libera mediante el pago. De lo contrario, podría ser muerto o vendido como esclavo. O sea, el que no puede pagar termina como esclavo al que le debe. Imagínense en esa época, ¿no? O sea, cómo lo tenían así medido. Posteriormente, el hijo vendido por su pater familis por medio del mancipatio queda en situación semejante a la esclavitud, aunque jurídicamente libre. Está sometido al mancipicium del adquiriente, de él se dice, está en mancipio. En igual situación se encuentra el hijo entregado por haber cometido un delito, inoxandati. En ambos casos deberá de medir la manumisión para terminar con esta situación. O sea, son características de cómo pueden terminar, a lo mejor no como esclavos, pero con una esfera jurídica diferente. Cuando venden a los hijos o cuando cometió un delito el hijo y lo entregan a la víctima, digamos. Y se va a tener que generar una manumisión, que es como un efecto administrativo, para que puedan regresar a su situación, la cual no va a quedar igual, sino queda marcada por determinados hechos. Los autorati. El hombre libre que se alquila como gladiador a un empresario. Al ser contratado, presta juramento ante el tribuno de la plebe para dejarse azotar o quemar o matar por el hierro. Aunque su condición es libre, deberá obedecer en todo al lanista, o sea, al entrenador. El auctoratus podía terminar con esa situación incluso antes de combatir, pagando al empresario el gladiatorium, que implica la cantidad por la que se alquilaba y los gastos ocasionados por su entrenamiento. En todo caso, dependía de los términos del contrato. O sea, había personas que eh, tenían la figura de ingresar como gladiador, pero siendo libres. Y ya como lo vimos, que los esclavos los sometían a formar parte de los gladiadores para que ocuparan un lugar en el famoso circo romano. La lucha entre los gladiadores era todo un evento en la época romana, como digamos, como el partido de fútbol, digamos, un ejemplo. Entonces, eso ya estaba ya determinado. Y bueno, en esto nos lleva llevando lo que es el ciudadano romano pleno, el civinis romanus. Es la persona que goza de todos los derechos que le confiere el ius civitatis, que es el derecho a la ciudad. Este es de libre, ingenuo y sui juris. El conjunto de los ciudadanos integra el populus romanus, lo que incluye a patricios y a plebeyos. La condición del ciudadano romano se manifiesta en la tria nómina, 3 nombres: paraneumen, nomen, gentilicium y cognomen. Así, por ejemplo, Cayo Julio César. Caius es el pronomen, se impone a los varones al llegar a la pubertad. Las mujeres no llevan pronomen, ¿no? Posteriormente, el sui juris, persona con capacidad jurídica, lo que ya vimos.
Y bueno, ¿qué son los patricios y qué son los plebeyos? Eran las dos divisiones en la época romana. El patricius era las familias más ricas, que poseían las tierras e incluso podían ocupar cargos políticos importantes o participar en el Senado. De las personas, este grupo eran libres y tenían derechos y privilegios. Era la zona alta, digamos, de la sociedad, los patricios. Plebeyos eran los campesinos, pequeños propietarios, pequeños artesanos o comerciantes. Eran libres y tenían derechos, pero no tantos privilegios como los patricios, puesto que no podían gobernar ni debían pagar impuestos a la clase, y debían pagar impuestos a la clase más alta. Aquí ya empezamos a ver otro tipo de características. Ya estamos viendo, ya vimos características del esclavo, las tipo de esclavos, los tipos de libertades de los esclavos, de los comportamientos, qué prohibiciones tenían, y ahora estamos viendo las clasificaciones de lo que es la ciudadanía. Ya tenemos aquí dos, patricios y plebeyos, que era lo formal en la época romana. Ahora, Julio es el nomen gentilicium, denota gens a los que se pertenecen, está en invariable, siempre se toma del padre, tiene equivalencia como actual el apellido paterno. César, el cognomen se impone a los recién nacidos el 9º día para los varones y el 8º para las niñas. Esto era el llamado dies y crucis, ceremonia de purificación. Cuando se cortaba el resto del cordón umbilical, en ocasiones se añadía al final el cuarto nombre, denominado agnomen, que se transmite a la descendencia, igual en el que el nomen gentilius, y que puede hacerse ilusión a algún hecho relevante de la vida de la persona. Esto eran las partes del nombre de la persona. Hoy en día, digamos, en México, por ejemplo, nosotros tenemos no primer nombre, segundo nombre, apellido paterno y apellido materno. Ahora ya con las nuevas realidades sociales, uno puede hasta quitarse los apellidos, puedes poner tu primero el apellido de tu mamá y después el de tu papá, puedes cambiarte el nombre, pueden hasta cambiarse el sexo de un acta de nacimiento. O sea, ya hay nuevas realidades que se existen en base a los derechos humanos y que han ido cambiando. En la época romana, pues era el apellido paterno, por ejemplo, un hecho relevante de tu vida contenía tu nombre. Entonces es importante, por ejemplo, cuando te cortaban el cordón umbilical, recibías también un nombre. Eso era lo que contenía tu nombre. Era tu, digamos, se formalizaba tu representación en base a letras, en base a nombres, en base al apellido. Entonces ya formaban tu identidad. Esa identidad de la época romana estaba contemplada de esta manera. Hoy en día totalmente diferente, obvio. Pero vean cómo lo tenían ellos contemplado, ¿no? Un hecho relevante de tu vida, del de purificación, el apellido paterno. O sea, en verdad era magnífica este dato, ¿no? Que tenemos, que nos lleva a ver cómo estaba constituido la identidad de un romano. Y lo tenían por 3 nombres, aquí lo tenemos, para Noem, que es se impone cuando llegas a la pubertad, ¿no? Nada más a los hombres, no a las mujeres. Y ya cuando eres sui juris, eres una persona con capacidad. Y luego tenemos el gentilicium, apellido paterno. El cognomen, el día que tienes la purificación. Y el agnomen, que es un hecho relevante de la vida. O sea, impresionante la forma de la identidad. Privilegios del derecho público, que es el derecho para todos, que otorga la ciudadanía romana. Ius sufragio suffragin, es el derecho de votar en las asambleas populares. Un derecho del ciudadano romano era votar, derecho a ocupar una magistratura por elección, es el derecho de apelar contra una pena capital dictada por un magistrado, se dirige a la comitia centuriata, la poena capitilis implica la pérdida de la vida, de la libertad o de la ciudadanía. O sea, había un procedimiento para perder la vida, la libertad y la ciudadanía.
No había apelación si la sentencia era producida por un dictador. Bajo el imperio, la apelación era dirigida por el emperador. O sea, había otros supuestos para poder hablar de una apelación. Imagínense, era la época romana y ya tenían en pensamiento un medio de impugnación contra una sentencia. En este caso, era la apelación contra, por ejemplo, una pena de muerte, ¿no? O de perder, o sea, y aparte, si no existía si la daba un dictador, o sea, había un momento procesal en el cual si el dictador dice esa sentencia, no puedes apelar, no existía un medio de impugnación, pero existía con el emperador, existía la apelación bajo el imperio, ¿no? Eh, Tenías derecho a servir en las legiones romanas, esto quiere decir que podías pertenecer al ejército romano, llaman jus connubii o connubium, el derecho a contraer matrimonio, instate nuptiae, instate matrimonium, conforme al jus civile. Ello trae consigo la patria potestad sobre los descendientes sin límite de grado, o sea, eran los nietos, bisnietos, todos ellos. En un principio, solo los patricios tenían connovium, pero con la aparición de la lex connubii se autoriza el matrimonio de patricios y plebeyos. Este privilegio se concedió a no ciudadanos en forma individual y colectiva. Entonces empezaron primero los patricios, no estaba permitido, por ejemplo, que los patricios se casaran con los plebeyos, pero fueron cambiando bajo los sucesos en la sociedad que podían casarse los patricios y plebeyos. Y también se podían casar los que no son ciudadanos romanos, lo cual pues también es importante. Derecho de celebrar negocios jurídicos intervivos, como el poder adquirir, transmitir la propiedad mediante el mancipatio, el juna juris cessio, el mortis causa, así como el commercium. Permite hacer testamento y ser instituto heredero. Este privilegio igualmente llegó a concederse en forma individual y colectiva. Podías comprar casas, venderlas, hacer comercio, eh, muchos derechos que eran privilegios que otorgaba a la ciudadanía romana. Tenemos el derecho de actuar como parte en un proceso civil, o sea, podías formar parte de ese proceso siendo ciudadano. Obviamente que eso en México, pues todos somos ciudadanos y todos podemos formar parte de un procedimiento civil, al igual que los extranjeros. Entonces, y en esa época, pues sí estaba dividido quienes sí podían presenciar un proceso civil y quienes no. La ciudadanía se adquiere por nacimiento o por causas posteriores a este. En ciudadano romano, el que nace es justus nuptis, de justas nupcias. Dentro del matrimonio, los hijos siguen la condición del padre. Fuera de este sigue la condición de la madre. En principio, fue alterado por la lex nuptial al exponer que el hijo de una unión en donde hay connubium tendría la condición de ascendiente de rango inferior. Y bueno, fueron cambiando las modalidades o los efectos que tendrían los niños o niñas nacidas bajo qué particularidad de los padres, y en este caso de las leyes en su momento, porque sí hubo muchos cambios. Latinus es el habitante, Latinum Latium, más tarde se reservó la denominación de latinos para los miembros de las ciudades itálicas que habían formado una federación en Roma, que gozaban del comercio en conubin y tenían el ius sufragio. Si se encontraban en Roma al momento de celebrarse los comicios, podían adquirir la ciudadanía trasladando su residencia a Roma o desempeñando una magistratura en el lugar de origen. Se les otorga finalmente la ciudadanía sin restricciones. O sea, las personas que no eran originarias de Roma tenían ese nombre, latinum, pero conforme fueron avanzando el desarrollo de Roma, pues ya los fueron adecuando a que tuvieran ya y fueran ciudadanos y obviamente con todas sus derechos. Si son los habitantes de las colonias, había otro tipo de personas, habitantes de colonias fundadas por romanos y latinos. La condición de estos latinos colonarios
no era muy diferente a los de los latinos, excepto que no tenían connovium con los romanos, a menos de que se les hubiera concedido expresamente. Julio César, Augusto, Nerón y Vespasiano concedieron el privilegio del jus lati a diversos territorios. Entonces, había otras colonias alrededor de Roma que tenían otros derechos. Por ejemplo, en esas colonias no estaba permitido que se casaran con romanos, a menos que se les hubieran concedido expresamente. Entonces ya va cambiando y entre otras cosas que pudieran tener de cambios. Los manumitidos en forma no solemne o en contravención a lo dispuesto por la lex Aelia Sentia, tienen una condición semejante a los latinos. La lex Iuna Normanna les concede la latinidad, gozan del comercio, aunque incompleto, pues no pueden testar ni ser instituidos herederos o legatarios, aunque puedan recibir por fideicomiso. A la muerte de un latino, sus bienes pasan al patrón. Aquí encontramos otra figura. ¿Cuál es? Legatario. ¿Qué sabemos que significa legatario? ¿Qué significa heredero? Términos que ya eran utilizados en la época romana, que son del inicio. Entonces, este es un punto más a lo que yo les comento, que es importante la materia de derecho romano en el inicio de la carrera de la abogacía. Personas que piensan que eso no, lo siento, pero desde mi perspectiva, humildemente les digo que están equivocados. La materia de derecho romano es esencial, es de primer nivel que se ponga en los semestres de derecho. Peregrini, bueno, pues peregrino, ¿a qué te suena, no? Digo, es peregrini, pues como si fuera peregrino. Pues por ahí está la situación. En un principio el extranjero era llamado hostis, dominación que empleó más tarde para el enemigo, después denominó peregrinus, el extranjero, al que ha llegado de tierra, de otras tierras. El peregrini eran extranjeros que vivían bajo el dominio romano, orbi romanos. En Roma, puede acudir el praetor peregrinus para el caso de una controversia con romano o con otro peregrino. Conservan su ciudadanía original y su propio derecho. Debe tener otras características, otros derechos, pero tenían una clasificación en el derecho romano, y esa clasificación era peregrini. Tenemos, no pertenecían a ninguna ciudad y por ende no tenían ciudadanía. Están sometidos directamente al dominio romano, pueblos que después de haberse rendido se les prohibió organizarse políticamente, por lo que dejaron de tener un derecho propio. Se le llaman peregrinos dedicios, aquellos que en las armas en la mano lucharon alguna vez en contra del pueblo romano y luego, vencidos, se rindieron. Entonces ya empieza a ver ahí los tipos de clasificación de las personas. Bueno, ese es el tipo cuando se obtiene la ciudadanía. Ahora vamos a ver cuándo pierdes la ciudadanía. Por adquisición de otra ciudadanía, lo que sucede cuando un ciudadano cambia de su domicilio en su comunidad no romana. Hay un romano nacido en Roma, ingenuo, pero se va y adquiere otra ciudadanía, ¿no? Por ejemplo, en otro continente. En ese momento pierde la ciudadanía romana. Para efecto de ciertas condenas como la interdicción del agua y fuego, consiste en privar del uso del agua y el fuego a una persona, no quedándole más remedio que abandonar la ciudad. Hay condenas de ese tipo en la época donde tienes prohibido el agua y tienes prohibido el fuego. Imagínese vivir, ¿cómo no vas a vivir sin agua y sin fuego? Y terminan abandonando la ciudad. Entonces son condenas que también ahí van perdiendo la ciudadanía. Implica un merma al extimatio, que es en la fama, la considerar pública de que goza un ciudadano. En un principio, los censores que cuidaban de las buenas costumbres podían excluir a un senador del Senado, a un caballero de la orden ecuestre o a un ciudadano de los comicios. O sea, había como que cuidadores, ¿no? Que ellos podían determinar que te quitaban la ciudadanía. Algunas leyes como la iuta de adulteris, incapacidad de determinadas personas para realizar ciertos actos, de manera que la eh, prostituta y la mujer sorprendida en flagrante adulterio no puede casarse con un hombre ingenuo, nacido libre. Entonces empiezan a haber características que tienen que vincularse con
la ciudadanía y con actos que están siendo prohibidos por la ley romana. Entonces ya empiezan a haber factores ahí de comportamiento en la sociedad que nos permite saber que ciertas actividades estaban prohibidas. Aquí lo interesante, un análisis de fondo que nos llevaría, yo creo que 1 año o 2 años de estudio, cómo estructuraríamos el nacimiento de estas leyes en base a los hechos o costumbres del pasado. ¿Qué hechos o costumbres tuvieron que suceder para llegar a ese ordenamiento legal? Es un análisis sumamente interesante. En verdad, no, nos tardaríamos 1 año o 2 años en hacerlo, hacer un estudio, y eso sería un somero estudio. Y bueno, sería importante irnos a Italia, ¿no? También. El edicto del pretor prohíbe a determinadas personas aparecer en un juicio como representantes de otro. Solo pueden abogar por sí o para parientes cercanos. Estas prohibiciones afectan a quienes han sido condenados por determinados actos, como el robo o el tutor sentenciado por extraer los bienes de su pupilo. Conductas que suponen un dolo en la demanda a falta de confianza prestada. Esto es, por ejemplo, alguna conducta que hace que pierdan ciertos derechos y que no te pueda representar. Entonces tenía que ver lo que vimos, esclavitud, sus formalidades, cuáles eran sus derechos, cómo obtenían su libertad, los tipos de personas, ciudadanía, qué requisitos tienes para ser ciudadano, cuándo pierdes la ciudadanía. Y esto fue la clase precisamente de personas y ciudadanía. Esta es la clase que vimos hoy de Derecho Romano, que espero que haya sido de todo su agrado. En verdad, ese es un pequeño esfuerzo que nosotros hacemos para disfrutar con ustedes en este sábado tan bien, tan padre, y en verdad me siento yo muy contento de estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias. Nos veremos pronto otra vez en Civile, en nuestra próxima conferencia. Pero va a ser todos los sábados, 11 de la mañana o 11:30, dependiendo, y va a ser a lo mejor un sábado sí, un sábado no. Entre más hacemos mejor. Esto iniciando nuestra gran carrera jurídica civil. Jus Civile va a abocar todos los términos de derecho romano, todos los temas que los brindó en su momento Rogino Villegas, que vamos de aquí hasta, no sé, pero desde aquí hasta que terminamos con este seminario, que no solo va a parar en Rogino Villegas, sino que de ahí nos pasaremos ya al análisis de los códigos civiles, análisis de los procedimientos civiles. Vamos a leer si es completo el Código Civil y completo el Código de Procedimientos Civiles. Muchísimas gracias, soy el maestro Jorge Gómez, estoy a sus órdenes. Por favor, quien quiera subir su número de teléfono para los grupos de WhatsApp, que pueda subir su correo electrónico para que pueda recibir la presentación o diversas conferencias que estaremos dando durante este año. En verdad, muchísimas gracias, fue un placer estar aquí con ustedes. Permítanme un segundo, por favor.